Assalamu alaikum wa rahmatullah, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro programa, el segundo de Asbab. Hablaremos de otra alía, de otro versículo coránico y la importancia de su asbab, de las circunstancias, de las causas, cómo, cuándo y por qué ha sido revelado. Leemos en el segundo capítulo de Al-Baqarah, Surat la Vaca, la alía donde Allah subhanahu wa ta'ala habla de un acontecimiento muy importante y al final de la alía dice Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Y así Allah habla de la diferencia entre la fe y la oración. Esta alía que menciona la diferencia entre la fe y la oración no es propio de Allah haceros perder vuestra fe. Es cierto que Allah es piadoso y compasivo con los hombres. A la lectura así, de primera parte, parece que Allah subhanahu wa ta'ala habla de la fe, pero no en este contexto, no está hablando de la fe o de las creencias como todos conocemos. De ahí hay todo un contexto, pasó algo, hay toda una hermosa historia que habla y que nos da más o menos a entender la diferencia entre la aliyah y, digamos, este contexto de la fe y de la oración. Hay que tener en cuenta, a partir del 10º año después del Ba'thah, después que el profeta Muhammad ha sido designado como profeta y mensajero, pues ahí hubo un gran milagro que es el viaje nocturno de la Sagrada Mezquita que está en la Meca a la mezquita lejana que está en Jerusalén, Palestina. Y después de ahí otro viaje que es otro milagro, un viaje desde la lejana mezquita del Aqsa hasta el 7º cielo, que es esta ascensión a los cielos, que lo llamamos al-Isra, el viaje nocturno, y al-Mi'raj, la ascensión a los cielos hasta el 7º cielo. Y a la vuelta, Allah glorificado sea, pues obsequió a nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, con un gran regalo, que es estos 5 rezos que todos conocemos como Salawat al-Khams, las 5 oraciones. Y desde ahí los musulmanes se dirigían en sus rezos a una qibla. La qibla es la orientación donde nos dirigimos en nuestros rezos. Durante casi 2 años, unos 16 o 17 meses, los musulmanes a la hora de rezar, a la hora de hacer su salat, se dirigían como qibla en sus rezos a Jerusalén, a esta mezquita lejana, al Masjid al-Aqsa. Y después de esos 17 meses, pues vino la orden de Allah de cambiar la qibla, la orientación de la Sagrada Mezquita lejana en Jerusalén a la Sagrada Mezquita de Mecca. Esta alía habla en este contexto. Y así podemos ver la alía en completo, donde se habla la diferencia entre pues la fe y la oración. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, de este modo hemos hecho de vosotros una comunidad moderada y justa, a fin de que fuerais testigos ante la humanidad, y fuera el mensajero vuestro testigo. No establecimos la qibla a la cual te orientabas, sino para distinguir quién seguía al mensajero y quién le daba la espalda. Esto fue algo difícil, salvo para aquellos a quienes Allah guió. No es propio, ahí viene la alía en lo que estamos hablando hoy, no es propio de Allah haceros perder vuestra fe. Se refiere a las oraciones que han realizado los musulmanes antes del cambio de la qibla. Es cierto que Allah es piadoso y compasivo con los hombres. De ahí entendemos, aquí la palabra fe es estas oraciones, que no van a perder sus oraciones que han rezado antes a otra qibla y ahora están rezando a otra. O aquellos que han rezado durante estos 17 meses, los nobles compañeros, pero después han muerto, han fallecido, sin haber realizado sus oraciones a la nueva qibla. Se preguntaban los sahaba, los nobles compañeros, y aquellos mensajeros de Dios que han rezado antes a otra qibla y han fallecido, ¿y ahora qué? Pues vino la respuesta que Allah no les va a hacer perder sus oraciones en la categoría creyendo en Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso la palabra fe, creencia, no es lo que vamos a entender de una manera un poco textual de primera vista, sino el contexto que está detrás es muy hermoso. ¿Por qué? Porque había este diálogo interreligioso. La Sagrada Mezquita de Mecca y luego con toda la relación con otra mezquita que es la Masjid al-Aqsa, la mezquita lejana, que simboliza algo de los judíos y también de los cristianos. Jerusalén es una tierra sagrada, es una ciudad donde está
pues la religión judía con su gran representación, y también está la iglesia del sepulcro, pues también para los cristianos. Y los musulmanes durante mucho tiempo, durante casi 2 años, reconocían a estas religiones y lo más práctico y lo más sagrado, que es la salat, las 5 oraciones, y esto es hermoso, es lo que nos hace falta hoy en día, este reconocimiento mutuo, y gracias a él pues podemos tener un respeto. Es que, como decía el gran teólogo Hans Kung, no habrá paz en el mundo si no hay paz entre las religiones, y no habrá paz entre las religiones si no hay diálogo entre ellas. Y qué es mejor que estas imágenes, que estas, digamos, lecciones que aprendemos del Sagrado Corán, donde nos da la hermosa, la bellísima imagen de la relación que existe y que existía y debe seguir existiendo entre los musulmanes, judíos y cristianos, porque al fin y al cabo somos de la misma familia y adoramos al mismo Dios. Esto es importante, lo que hemos visto con todas estas circunstancias, estas historias, estas causas de la revelación de esta aliyah, que la palabra aquí, imán o fe, se refiere a salat, a las oraciones, no a la fe o a las creencias. Gracias, y la verdad seguimos pues hablando de estas circunstancias, de estas asbab, pero pasamos a los asbab de la sunnah, las circunstancias y la segunda fuente más importante del Islam, que es la sunnah de nuestro amado y querido mensajero y profeta Muhammad, la paz sea con él. Y ahora con la sunnah. La sunnah es la segunda fuente por excelencia del Islam. Es imposible entender el Islam sin la sunnah. Hay unas personas que hablan de el Corán es lo único, digamos, es lo único o la única fuente o referencia, no hace falta la sunnah, pero obedecer a Allah es obedecer a su mensajero. Y el papel de Muhammad, la paz sea con él, durante estos 23 años era explicar el Corán. De ahí es imprescindible el papel de la sunnah a la hora de entender el Corán y a la hora de entender todo el Islam, porque nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, ha sido la praxis de lo que era más o menos teórico del Corán. De ahí un hadith que se suele mencionar bastantes veces, y yo la verdad lo escuché más de una vez, pero no se entiende su contexto o por qué lo ha dicho el profeta, la paz sea con él, sin debatir su autenticidad, y que es también importante. Siempre cuando hablamos de un hadith, que es un dicho, un hecho del profeta Muhammad, la paz sea con él, la primera cuestión que debemos plantear, ¿este hadith es auténtico? ¿De verdad lo ha dicho el profeta o no? De ahí ya pues podemos seguir nuestra investigación. Este hadith, pues, que es nuestro hadith de hoy, habla de un contexto muy importante. Según el noble compañero Jarir ibn Abdullah al-Bajali, que Allah esté complacido con él, narró que el profeta, la paz sea con él, quien dijo: me desentiendo de todo musulmán que reside entre paganos. Le preguntaron: ¿por qué, mensajero de Allah? Dijo: el fuego de unos no debería ser visible para otros. El hadith es famosísimo: ana bari'un mimman aqama fi diyar al-mushrikin, que siempre se ha mencionado como dar a entender que el Islam prohíbe a los musulmanes residir en tierras no musulmanas, en tierras de paganos, de politeístas, de idólatras. Y de ahí extrapolar este hadith a nuestra realidad de hoy. Yo pues no sé cuántas veces, hacía más de 2 décadas, que había ciertas voces que decían: no, es que los musulmanes no pueden residir en Europa o en Occidente, porque no son países musulmanes. ¿Y cuál es la prueba que te dan? Siempre pues solían pues decir este hadith. Al investigar y al un poco averiguar este hadith, su autenticidad, tenemos un gran debate entre los sabios. Este hadith es narrado por varios, sobre todo por el imam Abu Dawud, por el imam Tirmidhi, también tenemos una versión en el Nasa'i, tenemos una versión en el Tabarani, tenemos otra versión en el Musannaf de Ibn Shaybah. Con todas estas definiciones tenemos 2 categorías. Una se puede atribuir al noble compañero Jarir ibn Abdullah al-Bajali, como hemos visto, y otra a su discípulo, a que la cadena de narración, a la segunda persona que viene justo después de este sahabi o este noble compañero, es Qais ibn Abi Hazim. El imam Abu Dawud, en su famoso libro Sunan, pues decretó que este hadith es débil, es daif. Cuando se habla de Jarir, con la narración de Jarir, noble compañero ibn Abdullah, al profeta Muhammad, la paz sea con él.
Y en esto el imam al-Bukhari, el imam al-Daraqutni, el imam al-Nasa'i, hay un consenso entre ellos que el hadith atribuido al noble compañero Jarir directamente al profeta sallallahu alaihi wasallam no es auténtico. Entonces nos queda la segunda versión, que es la versión de un tabi'i, de uno que viene de la segunda generación después de Sahaba, después de los nobles compañeros, que es Qais ibn Abi Hazim, según Qais ibn Hazim, según Jarir ibn Abdullah, según el profeta. Pero no nos consta entre Qais, el profeta, Jarir. Entonces los sabios del hadith lo narran de esta manera. Según Qais ibn Hazim, según el profeta. Saltan directamente de un tabi'i, de un seguidor de los nobles compañeros, hasta el profeta Muhammad, la paz sea con él. Y aquí tenemos un problema. Por eso se llama hadith mursal. Se eleva directamente al profeta sin pasar por el noble compañero. Y Qais ibn Hazim nunca ha visto al profeta, ni siquiera ha vivido, ha sido contemporáneo, sino muchísimos años después de la profeta de Muhammad, la paz sea con él. Por ser este hadith, pues le faltaba esta cadena, que es un sahabi, y por eso es mursal, entonces es daif, aunque ciertos sabios lo han dado por auténtico, muchos de ellos entre los antiguos y los contemporáneos. Pero si lo damos por, digamos, hadith hasan, aceptable o regular, con ciertos sabios como el imam al-Albani, que Allah lo tenga en su misericordia, ¿qué significa el hadith? ¿Y cuál es la lección que podemos aprender? Pero sobre todo, ¿cuál es la circunstancia? ¿Pasó algo? ¿Por qué ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam esta frase? Yo me desentiendo, ana bari'un mimman aqama. Es una sentencia bastante fuerte. Pero si cogemos todas las versiones de todos estos sabios del imam Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Tabarani, Ibn Shayba, al-Bayhaqi, entre otros, encontramos que hay una circunstancia muy importante y hay que tenerla en cuenta, si no la comprensión del hadith y mucho menos las lecciones que podemos sacar van a ser correctas. El profeta Muhammad, la paz sea con él, siendo el jefe de Estado, aparte de ser el mensajero de Allah, la paz sea con él, pues envió una incursión de unos cuantos sahaba a la tribu de Hatham. Pues al llegar a esta tribu, la gente de Hatham, unos de Hatham, de esta tribu, se han protegido en un señal de que estaban haciendo sujud, la postración, así protegerse de no pues, ser matado por la incursión por aquellos nobles compañeros. Y pasó lo que pasó, y después hubo una delegación de la tribu de Hatham que se dirigió al Medina, a la capital, para hablar con el profeta Muhammad, la paz sea con él, contarle lo que ha pasado, que esta incursión ha matado a musulmanes. Y de ahí pues se pedían el precio de la indemnización, de la sangre. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contestando a todo este contexto, dijo: yo me desentiendo, yo no voy a dar el precio de sangre por culpa de estos que han abrazado el Islam, eran musulmanes, pero no han emigrado al Medina, porque era obligatorio a todo aquel que abraza el Islam, debe abandonar su tribu, su país, su pueblo, y ir para residir en el Medina Munawwara, así para esta nueva sociedad islámica. Pero ellos no han obedecido al profeta, han cometido un error, pues se han quedado viviendo en sus pueblos siendo musulmanes y no han emigrado donde está al Medina el profeta junto con la sociedad musulmana. De ahí el profeta pues dice que yo me desentiendo, no soy responsable. Entonces, a pesar de todo esto, en otra versión pues habla que le va a dar la mitad de la indemnización. Todo esto, ¿de qué hablaba el profeta en este hadith? ¿Hablaba de no residir en países paganos o hablaba de la indemnización? De ahí es muy importante entender el contexto de este hadith. Si no, cogemos este hadith sin entenderlo y llevarlo a la práctica, que todos los musulmanes no tienen que vivir en Europa, un excelente o no sé dónde. Y esto yo creo que es gravísimo. Estamos cometiendo un error de no entender el contexto del hadith y de ahí de deducir el veredicto o el juicio. Por eso es muy importante tener en cuenta estos asbab del nuzul Corán, de la revelación del Corán, y también estos asbab li wurudi dhikri el hadith, las circunstancias del hadith, de por qué ha dicho el profeta Muhammad, la paz sea con él. Pues muchísimas gracias y hasta otro hadith y otra aliyah, y seguimos meditando sobre las circunstancias de la revelación y las causas del hadith de nuestro amado y querido profeta Muhammad, la paz sea con él. Pues que seáis felices.